Anoche, Tomás Mojarro, un acto eminentemente farandulero, totalmente alejado de la política, se metió en la política. La verdad es dura, la verdad es difícil de encontrar, la verdad es difícil de saber, la verdad es más importante ahora que nunca. Frases del periódico New York Times en un anuncio emitido durante la ceremonia de los premios Oscar en respuesta a ataques del presidente Donald Trump. Caramba, qué difícil esa comunicación entre la prensa y el presidente actual, cosa que no se había visto en años, en décadas, una pugna de esa naturaleza. Yo creo que el último caso llamativo fue aquel que está reseñado en una película. Sí, el caso Watergate, cuando el Washington Post descubrió quiénes habían estado involucrados, cuál fue el objetivo del presidente Nixon y cómo trató de encubrir el hecho. Y si te vas más atrás todavía, hay una película que se volvió de culto, El Ciudadano Kane, que habla de una pugna también que se provocó a raíz de ese filme, porque era biográfico del que señaló el amarillismo en los periódicos. Pues sí, vi la película y sí es importante esa pugna, pero todo esto es en la fantasía y ya en la realidad, hoy en la realidad, me parece muy grave a ver cómo coapotea por una parte el presidente y por otra parte los medios, porque todos han sido atacados y todos han puesto un frente contra el presidente del país. Sí, el periodista o empresario periodista aludido era William Randolph Hearst, que era dueño de una gran cadena de periódicos, y el más importante era el Examinador de San Francisco. Pero sí se transforma en un conflicto real entre Randolph Hearst y Orson Welles, al cual le impiden volver a filmar con todos los recursos, como ocurrió con El Ciudadano Kane. Lo mismo. Pero sí tuvo que ver con la guerra. Cuidado. Él motivó la guerra, la cambió. Tuvo injerencia directa. Tenían mucha importancia económica y apoyaban con armas. la otra película, Los hombres del presidente, narran los hechos paso a paso de ese enfrentamiento que tiene también la prensa con, pues, lo que le han dicho siempre, un poder más capaz de derrocar a un presidente de los Estados Unidos. Sí, y como siempre vemos que en Estados Unidos es más grave mentir que cometer la tropelía en cuestión. Se demostró con lo que sucedió en la Casa Oval. Con Así Clinton. El que haya hecho lo que hizo pudo no ser tan grave como el que lo tomaran en mentira. Trump ha mantenido una mala relación con los medios a los que ha acusado de publicar noticias falsas y ha calificado de enemigos del pueblo estadounidense. Casi nada. Caramba, de veras que son acusaciones gravísimas. Pero se revelará como cuarto poder ante un enfrentamiento en donde el poder está del otro lado. Bueno, según la teoría clásica, no hay cuarto poder en la prensa, sino en quienes la manejan.
como tampoco hay manipulación de la prensa, sino de quienes la manejan, y ambos son el capitalismo, y ahora en Estados Unidos el capital imperialismo. Ellos son los que lo manejan. Curiosamente, ahora hay esta pugna entre socios. Lo que pasa es que la prensa en Estados Unidos pues no es uniforme en su ideología ni en sus apoyos políticos, ¿no? Hay prensa muy conservadora que apoya a Trump y que lo respalda. Está Fox News, está periódicos extremistas que lo apoyan muchísimo. Y está la prensa que se llama liberal. Está el Washington Post, está el New York Times. Ya incluyeron ahí al Wall Street Journal, que era muy conservador, pero que también ya incurrió en la ira del propio Trump. Entonces, se han reforzado, han acudido al apoyo de la prensa, inversionistas muy importantes. En la más reciente conferencia de prensa le vetó la entrada al New York Times y a la cadena CNN. Entonces, eso rompe la visión de que la prensa está invariablemente al servicio del poder, no allá, no, se ha venido a romper, y claro, pues aunque sirven a ciertos intereses, están espeluznados ante lo que está haciendo Trump. Pero no olvidemos también que ya la prensa no es puramente la prensa, ni por radio, ni por televisión, ni escrita. Ahora aparece un fantasma de las redes sociales. Las redes sociales, en donde la libertad es tal que me parece libertinaje por tantas formas, en donde son comentarios hepáticos, donde se habla, se maldice, se descalifica. Muy dura lo de las redes sociales. Todavía no se puede calcular hasta dónde va a llegar ese efecto, porque se ha vuelto incendiario. Sí. No, ya se puede. Un poquito. Estamos hablando de un periódico que está a punto de morirse, que ya no se va a imprimir, que se va a mandar a medios digitales. De ese tamaño es las redes sociales, de ese tamaño es el Internet ahora. Estamos hablando de un presidente que ya no necesita hablarle al CNN, al ABC, al NBC y al CBS, sino que agarra su teléfono y manda un tuit él solito. Ya estamos en otra época, y estamos en esa época en donde la gente no lee. ¿Qué importa que un periódico esté contra el presidente si no lo leen, al grado que están a un tris de cerrar la imprenta y de decir, apaguen la luz, ya nos vamos? Pues en ese caso ya sé quién perdió esta batalla campal. La información. No. Desde luego, la información no sesgada ciertamente ha sufrido, porque el consumidor de noticias ordinario no sabe distinguir entre un servicio de noticias en la red que acaba de ser inventado en este momento y que trae solamente noticias falsas y calumniosas, de uno que puede tener muchos años, como la revista Slate, que es invariablemente crítica contra Trump, ¿no? Entonces, pues en efecto está cambiando el mercado, pero no están mancos los que manejan el New York Times y el Washington Post y el Newsweek y varias otras revistas, hasta Time, ya que ya cayó en desgracia ante Trump. Entonces, pues ellos tienen todos los medios para meterse en las redes sociales con mucho éxito. Pero no es que la gente no sepa, porque no es una cuestión de inteligencia. La gente muy inteligente que entra a Internet, buscamos lo que queremos. Es como cuando estamos en una reunión familiar. Nos gusta escuchar lo que queremos. Lo mismo en Internet, puede haber 3 versiones de una nota.
nos quedamos con la que nos gusta a nosotros, no con la que es verdadera, y buscamos otras que nos confirmen nuestra propia versión. Hay una fuerza periodística relevante que sobrevivirá a todo esto, porque cuando nosotros tomamos la prensa escrita, buscamos a los caricaturistas que en muchas ocasiones son los que van más a fondo con verdades demoledoras. En segundo lugar, hay un arma poderosísima de los editorialistas y los columnistas, que esos no se conforman con decir lo que ve el que se para en una esquina a ver los periódicos expuestos, sino aquel que trata de estar más a fondo con una opinión fortalecida. Y las caricaturas de los editorialistas son tan fáciles, no necesita quien ve esto no necesita leer nada, quizá nada más el pie de la caricatura, y es muy expresiva. ¿Cuántos? Bueno, en la época de Madero, cómo lo hicieron trizas a base de caricaturas que lo desgarraban por todas partes. Al primero que le pusieron un uniforme militar flojo no fue a Calderón, sino a Maderito. Lo caricaturizaron y en muchos sentidos no pudo contra esa fuerza de la caricatura. El Aguizote, el hijo del Aguizote, tantos multicolor, tantos caricaturistas que así lo atacaron.